Me llamo Juan Colón, soy uno de los dos cofundadores de la empresa y actualmente el CEO de la empresa. Y bueno, hoy empezamos algo que no hemos hecho hasta ahora y que creo que deberíamos hacer más a futuro, que es explicaros mejor en qué consiste todo lo que hacemos. Así que, teniendo en cuenta que es la primera vez que hacemos esta presentación en este formato, os agradecería, pues eso, cualquier cosa que veáis que no se entiende bien o que creáis que podamos explicar mejor, no dudéis en ponerlo en el punto de preguntas para que podamos pues, mejorar la presentación según vayamos iterando en ella. La presentación está prevista que dure unos 20 minutos y después, cuando acabemos, tendremos un turno de ruegos y preguntas. En el transcurso de los próximos 20 minutos me gustaría explicaros por qué DarwinX. Como veréis, somos algo más que un broker. De hecho, somos un broker por accidente, como os contaré. Y cómo todo nuestro ecosistema está concebido para potenciar vuestra evolución como traders, ¿no? Y en el transcurso del webinar, pues me gustaría ayudaros a dar vuestros primeros pasos, vuestros primeros trades con nosotros para arrancar esa evolución, pero también introduciros al mundo de diagnóstico que hemos creado en los últimos 5 años con los 40 ingenieros que tenemos aquí en la plantilla, para que entiendas cómo diagnosticamos cada estrategia de trading y luego cómo ese diagnóstico que distingue a quien tiene suerte de quien es realmente consistente te puede ayudar para apalancar tu capacidad como trader, cobrando dinero de inversores, incluyéndonos a nosotros. Y después, pues lo dicho, si hay alguna duda que no hayamos podido cubrir en el transcurso del webinar, estaré encantado de quedarme con vosotros el tiempo que haga falta para aclararlas al final. Un momentito, voy a mirar aquí una cosa que está... Perfecto, venga, vamos con ello. Primer punto, ¿por qué DarwinX? Pues porque los traders independientes sois el futuro del mercado. Se ha producido un cambio tecnológico muy grande en los últimos 10-15 años y gracias a Internet, pues todo el mundo o cualquiera puede operar desde su casa con software y en condiciones cada vez más equiparables a las condiciones que hace 15 años solo estaban disponibles para los grandes bancos. Y con eso, pues se ha producido una evolución muy importante de la gente que ha pasado de ser pues inversor pasivo y en muchos casos pues se están activando para llegar a ser incluso pues traders activos con gran capacidad para batir al mercado, ¿no? Y una de las cosas que nos diferencia en DarwinX es que el mundo os considera todavía aquí a la izquierda como pues infraseres que no saben operar y que no hacen más que perder dinero. Y nosotros sabemos, porque estamos fundados por un trader que hizo esta transición, que es posible, es difícil, pero es posible evolucionar de alguien que no sabe gestionar su dinero a alguien que gana dinero consistentemente. Y estamos aquí para daros servicio en ese viaje que es apasionante, que no es fácil, que puede durar años, pero que como todo en la vida, ¿no? Quien la sigue la consigue. Y aquí estaremos para apoyaros en todo momento. Es importante también recalcar que esto, que parece que es algo muy de nicho, el tema del trading, no hace más que crecer. En los últimos 10 años, el número de gente que tradea en el mundo está creciendo a tasas de más del 10%, y eso implica que cada 5 o 6 años hay cada vez más gente que ha doblado el tamaño de mercado. O sea que no estáis solos y podéis esperar cada vez más cosas buenas en esta transición. Dicho esto, os tengo que avisar, como posiblemente ya sabéis, de que no es fácil esa transición de no sé operar hasta gano de forma consistente. Es algo que pues es difícil de conseguir y no os podéis llegar a engaño pensando que esto es fácil de hacer, porque no lo es. Y sobre todo, y esta es la parte más importante que me gustaría trasladaros hoy, mucha gente enfoca esto con un modelo de negocio equivocado. O sea, hay mucha gente que enfoca el quiero vivir del trading como un ejercicio de intentar hacer crecer mi dinero para poder vivir con mi dinero. Eso es algo muy complicado. No sé si hay algún problema con el audio. ¿Me comentáis, me confirmáis alguno que seguís ahí, por favor? Parece que hay algún problema con el audio. ¿Me estáis comentando alguno?
Ahora me decís por aquí que he vuelto, ¿no? Os pido disculpas porque eh, os he perdido durante un minuto. ¿Me confirmáis, por favor, que estamos de vuelta todos? Ha sido solo unos segundos. ¿Me comentáis alguno? Bueno, pues no ha sido tan grave. Vuelvo a empezar por este slide porque es el más importante, quizás el de hoy. Mucha gente fracasa no porque sea mal trader, sino porque está intentando hacer algo que es imposible, que es multiplicar pues 1.000, 5.000, 10.000 euros, incluso 20.000 euros de capital inicial hasta un múltiplo mucho más grande de eso para poder llegar a poder vivir del trading de forma consistente. Y eso, si bien no es estadísticamente imposible, es altamente improbable. Y me gustaría explicaros hoy un modelo de negocio más viable que consiste en hacer crecer vuestro capital de forma previsible, con un riesgo razonablemente bajo, como para poder, con el paso del tiempo, vivir de lo que os paguen los inversores por ese crecimiento. Os lo explicaré más adelante en la presentación. Y luego, a lo largo de ese viaje, tendréis que ir adquiriendo una serie de capacidades que no pasan por ganar dinero, sino sobre todo son aprender a no perder dinero para sobrevivir el suficiente tiempo en el mercado como para poder llegar a aprender. Y en todo ese proceso es muy importante tener un broker que esté siempre de vuestro lado, entre otras cosas con costes de ejecución competitivos, porque como veréis, si hacéis las cuentas, pues pagando 2 pipos en el eurodólar de spread es imposible ganar dinero a largo plazo. ¿Sí? Por eso, de ahí la importancia de operar con spreads competitivos, tipo los que ofrecemos nosotros, ¿no? Del 0,203 en el eurodólar más otro 0,5 de comisión. Pero sobre todo, si hay algo con lo que me gustaría que os quedaseis hoy, es que es importantísimo no caer en la trampa del Día de Reyes, que la llamo yo. El Día de Reyes de todos los años me voy a pasear con mi padre y veo un montón de gente con sus bicicletas nuevas, sus chandals nuevos, su equipamiento deportivo nuevo, porque se han propuesto ese año sí que sí hacer deporte y ser constantes en ese hábito de ejercicio, ¿no? Y a los, como mucho, pues, 2 meses, en muchos casos, si no 2 semanas, todas esas bicicletas lamentablemente acaban en un trastero y ahí mueren esos sueños, ¿no? Y eso es algo que no nos puede pasar a vosotros. ¿Me confirmáis que el audio sigue bien? Parece que hay un problema con la conexión. ¿Ha vuelto ahora? Bien, os pido disculpas porque hemos tenido un inconveniente técnico que subsanaremos para próximas ediciones. Pero vamos, ha vuelto. Lo dicho, por resumir, vivir del trading es posible, pero hay que hacerlo con el modelo de negocio adecuado, que es hacer crecer nuestro dinero de forma consistente y cobrar de inversores. Si intentamos multiplicar un capital de 5, 10.000, 15.000 euros por 20 en un año, lo normal es que perdamos todo nuestro dinero y abandonemos esto del trading. Y esta es la tragedia de todo esto, sin saber si realmente hubiésemos valido, porque es imposible hacer crecer el capital por 20 en un año. Implica un nivel de riesgo tan alto que lo normal es que se pierda independientemente de lo bueno que se sea, que esa es la clave. Bien, dicho toda esta diatriba, que es la razón de ser de DarwinX, os resumo cómo acompañamos en esa evolución. Desde el primer día os ofreceremos un broker muy competitivo, todo lo competitivo que podemos ofrecer, siempre de vuestro lado. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que nunca, nunca, nunca operamos contra nuestros clientes. Si vosotros perdéis, nosotros perdemos. Si vosotros abandonáis, se nos muere un negocio que pues tiene que pagar muchos sueldos. Estamos siempre de vuestro lado porque necesitamos que ganéis a largo plazo, que operéis a largo plazo, que atraigáis inversores, que esos inversores nos paguen comisiones a nosotros también y que os paguen un success fee muy alto para que viváis de esto mucho mejor de lo que vivís ahora mismo. Estamos siempre de vuestro lado. Os ofrecemos, y creo que somos de los pocos en el mercado, por no decir los únicos, un modelo de negocio sostenible porque os damos cobertura regulatoria para cobrar de inversores que escalarán vuestros ingresos de manera que podáis continuar con vuestra vida existente. Hay gente, por ejemplo, que es pues violinista profesional y además cobra por gestionar cuentas en DarwinX y está feliz de seguir haciendo las dos cosas. O bien nos gustaría permitiros poder llegar a vivir solo de esto, si es lo que quisieseis hacer. Pero lo importante es que se trata de un modelo de negocio
sostenible en el tiempo, a diferencia de pues, lo que pueda ser ganar un 100% en un mes y al mes de después reventar la cuenta. Como veréis, ya llevamos 5 años haciendo esto y ya hay ejemplos para inspiraros, y de hecho hoy os enseñaré un par de ejemplos para que os hagáis las cuentas y dejar que esos ejemplos hablen por sí mismos en lugar de ser yo. Y otra de las cosas buenas que hemos descubierto en este viaje es que se ha ido creando una comunidad alrededor de DarwinX, de la que os haremos ejemplos y sitios a los que incorporaros, que os pueden ayudar a combatir esa soledad del trader, porque, como lo dicho, si bien es posible vivir del trading, el camino es largo y se lleva mejor acompañado. Bien, los primeros pasos. Vamos a empezar por aquí, los diferentes tipos de cuenta que hay en DarwinX para que entendáis para qué sirve cada uno. Los tenéis siempre en esta URL, darwinx.com create account, y os explico brevemente en qué consisten los diferentes tipos. Uno es operar con nuestro broker, con la plataforma MetaTrader 4, ya sea con una cuenta en demo, es decir, con dinero virtual, o bien con dinero real. En estos momentos el depósito mínimo está en 500 euros o dólares. Os aviso, y vamos a avisar esta semana en el blog, de que ese depósito mínimo lo vamos a subir a 1.000 dólares. Pero bueno, esa es la forma de empezar operando con nosotros. Dicho eso, partimos de la base de que mucha de la gente que llega a nosotros ya tiene cuentas con otros brokers y les da pues apuro perder ese track record para incorporarse aquí. Y por eso hemos creado la funcionalidad de cuentas MetaTrader 4 conectadas. ¿En qué consiste eso? Pues una cuenta MetaTrader 4 conectada desde cualquier otro broker lo que te permite es descargar los trades que vas haciendo con el otro broker con nosotros, te los analizamos para darte una nota para que sepas cuánto podrías cobrar con nuestros inversores y te permitimos la posibilidad de importar ese track record que tienes en otro broker a una nueva cuenta real en MetaTrader 4 de DarwinX. Es decir, es posible, por un lado, conectar una cuenta a un broker existente y lo que llamamos migrarla, mudarte a DarwinX sin perder tu track record. Y por último, para aquellos que sois traders algorítmicos, existe una funcionalidad de backtest que lo que te permite es subir los mismos ficheros de backtest que has creado en MetaTrader 4 para saber la nota que tendrían de acuerdo a DarwinX. Y eso lo puedes hacer de forma iterativa y gratuita para que, pues, por ejemplo, puedas pulir esos backtests para ir mejorándolos de acuerdo a su nota. Por resumir, os pongo aquí, os voy a enviar a todos la presentación, no os preocupéis, pero en cualquier caso os explico las diferentes opciones repitiendo esto. O sea, la cuenta de demo pues sirve para saber un poco de qué va esto y poder evaluar el broker, pero está limitada en la medida en que solo damos estadísticas básicas porque el diagnóstico avanzado solo lo damos para cuentas con dinero real. ¿Vale? O sea, el diagnóstico avanzado solo cuentas con dinero real. La cuenta conectada lo que te permite es diagnosticar la estrategia tuya con tu broker si no quieres dar el paso a venirte a DarwinX, pero está limitada frente a la cuenta real de DarwinX en la medida en que no puede optar a Darwinia, la asignación de 24 millones de euros que damos nosotros, ni puede cotizar Darwin. Por varios motivos que os explicaré si os surge la duda. Las cuentas migradas, pues como he dicho, te puede ayudar a importar tu track record desde otro broker y luego a futuro parece que con la regulación MiFID va a ser cada vez más importante demostrar un histórico de operaciones para poder usar todo el apalancamiento disponible en los brokers. Es decir, no es descartable que a futuro el máximo apalancamiento que haya para abrir una cuenta pues pueda ser de, pongamos, 25-1 y si quisieseis operar con más apalancamiento que ese, no podríamos permitiroslo si no importaseis, si no nos demostraseis que tenéis una experiencia previa operando. Y luego la parte del backtest y la real lo veréis en breve porque vamos a hablar ahora de los algoritmos de diagnóstico. Antes de entrar en eso, sí que hay un concepto que es importante, que es el del wallet. El wallet, el monedero, os permite gestionar vuestro capital en DarwinX y es un paso intermedio desde que nos mandáis dinero a nosotros hasta que lo metéis en una cuenta de trading. Es decir, podéis hacer, por ejemplo, un depósito de 5.000 euros. Ese dinero aparecería disponible en vuestro wallet, pero no disponible para poder operar, porque para poder operar tendríais que crearos o bien una cuenta de trading, MetaTrader 4, a la que añadiríais dinero desde el monedero,
y a la que desde la cual retiraríais dinero de vuelta al monedero. Es decir, el flujo funciona siempre. Se manda dinero a DarwinX, llega al wallet y luego desde el wallet se puede invertir en tantas cuentas MetaTrader 4 como queramos y en una cuenta de inversor. Que esa es otra cosa que hemos visto. O sea, muchos de los traders que llegan con nosotros llegan como traders y luego acaban invirtiendo también en otros de los traders buenos que vienen. ¿Alguna duda en relación con el tema del wallet? Porque a veces vemos que se nos pierde la gente con él y es algo que os queríamos explicar también. Y ya con eso entramos en la parte de cómo guiamos vuestra evolución desde el primer momento. Bien, aquí entra el entramado de atributos invertibles, que son las notas que os ponemos, como os enseñaré en un momento, pero sobre todo quiero que entendáis la filosofía de lo que estamos haciendo aquí. Nosotros lo que pensamos es que para llegar a ser buen trader, no nos tenemos que fijar en el resultado, el performance que estamos obteniendo. Desde luego no al principio, no hasta que estemos ya prácticamente listos para poder vivir de esto. Para poder llegar a ser buen trader, pensamos que es importante sembrar, crear una serie de hábitos, un proceso, una forma de operar que poco a poco nos permitirá, iterando, repitiendo, llegar desde una estrategia que no es una estrategia porque no sabemos cómo ganar al mercado, adquirir una serie de hábitos de gestión monetaria, una disciplina a la hora de enfrentarnos al mercado y poco a poco ir puliendo eso, construyendo desde esas bases para intentar ganando, pero nunca mirando el resultado desde el primer momento porque Usain Bolt no llega a correr en 9.58 o no llegaba a correr en 9.58 porque se propusiese correr en 9.58. Él lo que hacía era mejorar su salida, mejorar su zancada, mejorar la sincronización entre sus brazos y sus piernas, entrenarse y así sucesivamente y el resultado, el 9.58, llegaba después. Y de forma similar, lo que hemos creado es 12 notas que te permiten evaluar los equivalentes a la zancada, tu experiencia, tu disciplina a la hora de gestionar el riesgo, tu gestión monetaria en cada posición, tu proceso de entrada en las operaciones, tu proceso de salida en las operaciones, tu disciplina a la hora de poner take profits y stop losses. Y eso, cuando lo pones todo junto, lo resumimos en una nota de 0 a 100 que ella sola irá subiendo según mejoras las partes del proceso y que si perseveras y tienes talento, a lo largo del tiempo acabará en que eres un trader ganador que puede llegar a vivir de esto. Desde luego, esa es la aspiración que tenemos con vosotros. Esas notas se actualizan al cierre cada día. De hecho, en breve las iremos actualizando operación por operación. Y te las explicamos. Ya hay cosas puestas en el canal de YouTube, pero también el día 23 de agosto tenemos otro webinar ya programado para explicaros en detalle esos 12 atributos invertibles para que entendáis cómo funcionan. Lo más importante es que esa nota de 0 a 100 y esos atributos de 0 a 12 lo que resumen es vuestro standing, vuestra reputación, tanto entre los otros traders a la hora de hablar en la comunidad, como, sobre todo, a la hora de que tanto DarwinX como los inversores terceros que os compren en el mercado decidan asignaros capital. Es decir, son las notas de alguna manera que permiten encontrar trabajo, dicho de otra manera. Bien, vamos a entrar un pelín en detalle para demostraros que esas notas, si se hace un backtest invirtiendo todos los días en aquellos traders que tienen una nota de, por ejemplo, más de 10, lo que vemos es que la mayoría de los traders lamentablemente no gana dinero y perderíamos nuestro capital. Pero según va subiendo la nota, mayor es la probabilidad de que los traders ganen dinero. Es decir, está demostrado con miles, de hecho decenas de miles de estrategias analizadas, que una buena nota hoy es el mejor predictor de un buen resultado mañana. Y como tal, como esa nota es indicadora de que estás haciendo las cosas bien, eso lo que hace es aumentar tu probabilidad de ganar a futuro. Es decir, no es solo una herramienta para que los inversores te pongan dinero, sino que es una herramienta de autodiagnóstico muy potente para mejorar como trader en aquellas cosas a las que quizás no les das importancia, pero que sí que son las que te están impidiendo mejorar. Esos 12 atributos invertibles los podéis ver, lo podemos ver, por ejemplo, en la plataforma. Me meto aquí. ¿Me confirmáis que veis mi navegador? Se ve el navegador, vale. Pues me he metido un momento en la plataforma de DarwinX para entrar en pues el perfil de uno de los traders que he elegido hoy porque es uno de los que tiene el track record más largo de la comunidad y de hecho veis que lleva pues
5 años ya operando, de los cuales ha ganado en 4 y en uno de ellos pues perdió, pero poco dinero, y que está, pues hace un par de años no gestionaba nada y ahora mismo gestiona entre el dinero que tiene de inversores, pues 425.000 dólares de inversores terceros, más 490.000 euros de la propia DarwinX. Es decir, está gestionando ya 1 millón de euros y si nos hacemos las cuentas, por ejemplo, este año, pues en lo que lleva acumulado, lleva ganado un 17%. Si cobra un 20% de ese 17% de beneficios, cobra pues un 3,5, un 4% de los activos bajo gestión, pues ahora mismo lleva acumulados en este año 40.000 euros de ingresos. Para que veáis que no es necesario apalancarse como un loco ni ganar más de un 20% para ganar 40.000 euros al año de la operativa, que obviamente no es un importe como para poder retirarse, pero sí que es un importe como para pues tener una, no sé para vosotros, a mí desde luego me vendría francamente bien. Y lo más bonito de todo esto es que esto se puede compatibilizar con otras actividades. Este trader, por ejemplo, al que ya conocemos personalmente, es alemán, es jugador de póker profesional y tiene este algoritmo que es el que está aquí pues generándole estos ingresos y en paralelo pues juega al póker y gana dinero haciendo lo que más le gusta, que realmente es el póker. Y para nosotros, pues bueno, esto no es ganar miles de millones de euros, pero desde luego sí que lo que estamos haciendo es pues ayudar a alguien a que pueda dedicarse a lo que más le gusta. Repito, no puedo explicaros hoy todo lo que me gustaría sobre los atributos, pero si os queréis apuntar, ya está listo en la sección de webinars para el 23 de agosto, la próxima iteración de esto, en la que os explicamos las 12 notas y el concepto del Discord. Bien, aquí entramos en una cosa que os puede ser muy útil como traders y es la forma de evaluar o de seguir la evolución de las diferentes notas. Porque una cosa es la nota que tenemos en un momento dado y otra cosa es cómo vamos mejorándola poco a poco. Entonces, hemos introducido hace poco una funcionalidad que lo que os permite es seguir la evolución del Discord y podéis plotearla contra cualquiera de las notas adicionales. Por ejemplo, ploteamos aquí la nota de timing del trader y veis en el cursor cómo va evolucionando y a partir de esto y de la parte de vuestra estrategia subyacente en la que podéis ver cómo va subiendo y bajando vuestro equity, pues podéis sacar vuestras propias conclusiones de si esos trades que habéis hecho en un momento dado pues están contribuyendo a mejorar o a empeorar vuestra calificación. Lo cual cierra el círculo, ese hábito de evolución en el cual pues veis dónde estáis, veis en qué podéis mejorar y veis cómo esos trades que están haciendo están contribuyendo a mejorar o a empeorar las diferentes notas y ya solo eso, el hecho de estar haciendo las preguntas correctas, os ayudará a intentar a buscar las respuestas. No te va a dar las respuestas, pero sí que te está ayudando a preguntarte las cosas que importan a la hora de mejorar. ¿Vale? Y es verdad que la plataforma no es del todo usable en esos aspectos todavía, pero con un poco de esfuerzo y idealmente teniendo varias pantallas en paralelo para ver los diferentes gráficos a la vez, veréis que podéis sacar conclusiones muy valiosas a la hora de mejorar vuestra nueva operativa. Ángel, tengo aquí, estoy viendo aquí un par de preguntas tuyas sobre cómo mejorar los atributos. Si os parece, las intento dejar para el Q&A de luego, o si no, te emplazo a resolverlo el día 23, que es cuando entraremos en más detalle en las notas. ¿Okay? Bien, hemos hablado de cómo evaluar vuestra evolución, dónde empezáis. Os he explicado muy brevemente el proceso para poder seguir esa evolución, porque trade a trade y día a día veréis cómo cambian las notas y podréis pues, correlacionar lo que habéis hecho vosotros con lo que os están diciendo los algoritmos. Pero una cosa que os tiene que motivar es la posibilidad de en algún momento poder llegar a vender esa evolución para poder hacer como NTI, poder cobrar pues 40.000, 50.000 euros al año o más, porque están creciendo los inversores mucho, por hacer las cosas bien, ¿no? Y aquí hay un tema que es clave, que es el problema del modelo de negocio, que es que no lo puedo repetir suficientes veces porque mucha gente intenta hacer algo que es imposible. Os explicaré brevemente también cómo resolvemos el problema legal, que es muy importante. Os enseñaré cómo invertimos nosotros en DarwinX y cómo podéis ver si os estamos invirtiendo. Y luego la parte de la consola ya para hacer seguimiento de los inversores que se tienen.
El tema del modelo de negocio es importantísimo. Si intentamos hacer un modelo de negocio en el que invertimos solo nuestro capital personal y ganamos un 20% al año, que es la leche, o sea, es una cosa dificilísima ganar un 20% al año todos los años, y lo hacemos partiendo de un capital inicial de, digamos, 5.000 euros, 5 cacahuetes aquí para ilustrarlo, ganar ese 20% os va a servir solo para ganar 1.000 euros al año. Y diréis, con 1.000 euros al año es imposible vivir del trading. Algo estoy haciendo mal. Y la respuesta es, no, no estás haciendo nada mal. Estás haciendo algo que es dificilísimo, que es multiplicar el capital un 20%, o sea, aumentar el capital un 20% al año todos los años, pero tienes un modelo de negocio inviable. Porque el problema no es el 20%, el problema es los cacahuetes. Si hicieses esto, en lugar de gestionando solo tu propio capital, gestionando 10 millones de capital de inversores y cobrando un 20% de success fee, que es lo que te paga un Darwin, entonces, si haces las cuentas, yo tengo 10 millones de capital gestionado al principio del año. Los hago crecer en 2 millones, el 20% de 10 millones, y de esos 2 millones que he ganado, cobro por vender mi propiedad intelectual un 20% de success fee. Me estoy levantando 400.000 euros al año por hacer exactamente lo mismo que hacía antes, pero resolviendo mi problema de los cacahuetes. Y obviamente estos 400.000 euros luego entran en mi cuenta y ya cuando hago crecer mis 400.000 euros al 20%, ya no estoy ganando 1.000, estoy ganando 80.000. Y la forma de hacerse rico haciendo trading, que es totalmente posible, no es multiplicando los 5.000 euros por 20, porque lo normal que pasa ahí es que pierdas todo tu dinero, sino que pasa por multiplicar tu capital por 20, hacer el 20% todos los años, que es algo muy difícil de hacer. De hecho, en la plataforma os he enseñado a NTI porque es el único que se acerca a conseguirlo. Y con el paso del tiempo, y según crezca también la credibilidad de DarwinX, que efectivamente esto es un ejercicio conjunto entre vosotros y nosotros, la gente se dará cuenta de que ese 20% sí que es sostenible, os pondrán los 10 millones y cobraréis los 400.000 euros. Pero esa es la única forma viable de vivir del trading a largo plazo. Todo lo que pase por intentar crecer al 100% al año pasa por asumir o más, pasa por asumir muchísimo riesgo y lo normal es que eso acabe en la cuneta. Os puedo contar una película de terror, pero esa es la realidad de la situación. Y si queréis internalizarla, pues por lo menos trabajad sobre el lado izquierdo de la ecuación, que esa es la que puede llegar a funcionar a largo plazo, porque la derecha está condenada antes o después al fracaso, siempre y cuando no tengáis un capital de la leche. Harold me hace una pregunta sobre el atributo de capacidad. Eh, Te tengo que contestar, Harold. Me apunto la pregunta porque no sé la respuesta en estos momentos. ¿Vale? Te la contestaré. Capacidad. Si me pones tu correo, Harold, te escribo después del webinar. Gracias. Bien, hemos hablado del modelo de negocio. El segundo punto es la capacidad para gestionar dinero de inversores. Esto que he dicho, que es algo como obvio, es algo que no estaba resuelto hasta ahora. O sea, uno no puede coger dinero de un inversor tercero y gestionarlo, porque eso es una actividad regulada. Y si no se cuenta con el permiso, pues el regulador nos saca la tarjeta roja. Y eso es algo que resolvemos con el modelo que ha creado DarwinX. Hemos creado un broker que os da servicio como traders, que está conectado con una gestora regulada para poder gestionar capital de terceros y cobrarles el 20% de success fee. Lo que hacemos es que mientras operáis con nuestro broker y con el permiso, con vuestro permiso, que es el que nos dais al pedirnos cotizar un Darwin, lo que hacemos es vender el Darwin en nuestro nombre, cobrar al inversor, porque podemos hacerlo como gestora regulada, el 20% de success fee y pagároslo a vosotros en un acuerdo privado entre nosotros que solo necesita del permiso vuestro y del nuestro, con lo cual salvamos de forma alineada el problema de la regulación. Y bueno, por último os quería explicar eso, que nosotros, como creemos en vosotros, creemos en nuestros algoritmos de diagnóstico, lo que estamos haciendo es invertir en la masa de traders. ¿Cómo lo hacemos? Pues lo hacemos, por un lado, sin ánimo de lucro, y esto es importante decirlo, por la parte de Darwinia invertimos
4 millones al mes durante 6 meses en los 50 mejores traders en cada mes. Y lo que buscamos con esto es que cada vez mejores traders se incorporen a la plataforma. No estamos buscando ganar dinero, lo que estamos buscando es romper el problema de gallina-huevo, por el cual si no hay inversores no vienen traders buenos y si no hay traders buenos no vienen inversores, ¿no? Entonces, eso lo hemos hecho desde hace ya 2 años y pico. Y bueno, pues por ejemplo, el número de traders con una puntuación superior a 65 se ha triplicado en el último año gracias a este aumento que hacemos de inversión. Y como veréis, al principio, para aquellos que nos conozcáis de hace más tiempo, pues veríais que al principio había pocos traders buenos y cada vez más es muy difícil llegar a Darwinia porque el número de traders con un rating alto está subiendo de forma sustancial. Esa es una de las formas en las que intentamos hacer crecer esto. Eh, la otra forma, y esto lo que nos está ayudando ya muchísimo, es que poco a poco se van incorporando pues traders como LVS, que podéis ver aquí, pues LVS, para hacer las cuentas otra vez, LVS viene creciendo su cuenta de forma pues bastante consistente, como podéis ver en el track record. Ahora cuando cargue, si carga, lo veremos. Está creciendo su track record de forma pues muy consistente. De hecho, creo que ya ha vuelto a ganar bien. Y lo importante es ver cómo está subiendo el capital de inversores. O sea, de hecho, el capital de inversores ayer era $540.000 y hoy ha subido a 650.000. En parte, obviamente, esto no pasa todos los días, pero sí que ha pasado de gestionar pues 200.000 euros hace un mes y medio a poco, según se corre la voz y la gente ve que los beneficios son consistentes, a gestionar ya 1 millón de euros entre lo que gestiona de terceros y lo que tiene asignado de Darwinia. Y de nuevo, haciendo las cuentas, pues el 20% del 30% es 60.000 euros acumulados en lo que va de año. Si sigue a este ritmo, obviamente, ¿no? Es algo difícil, pero de mantenerlo, ya lo creo que podrá llegar a vivir confortablemente del trading. Y esto me gustaría también que lo vieseis porque en paralelo a vuestros esfuerzos de mejora, pues aquí hay una oportunidad de inversión. Aquí hay gente que lo está haciendo bien y lo que vemos es que muchos traders cada vez más diversifican parte de su capital y lo invierten también por un lado, en su propio Darwin, porque desde el punto de vista psicológico les ayuda, y por otro lado, en otros Darwins que lo hacen bien, porque les sirve también como inspiración de lo que se puede llegar a conseguir. Perdón, vuelvo aquí al PowerPoint. Sí que me gustaría comentar también una cosa que no vendemos lo suficiente y es que el ritmo de pago de Success Fees está ya en el torno de los entre 60 y 80.000 euros al mes, sumando lo que pagamos nosotros por Darwinia y lo que pagan los inversores. Estamos hablando ya de dinero repartido entre los mejores traders a los que nos gustaría que os incorporéis con el paso del tiempo. Y por último, os quería enseñar también dónde podréis ver, una vez que tengáis vuestro Darwin, los ingresos que tenéis, ¿no? O sea, cuando coticéis un Darwin, se os activará una función que se llama Ganancias Trader aquí en la interfaz, en la que veréis las inversiones que tenéis abiertas con compras que hay de inversores que siguen en vivo, las posiciones que se han ido cerrando ya y los performance fees que habéis cobrado. También por usuario, para que podáis saber qué usuario os está pagando qué performance fees. ¿De acuerdo? Así que eso es algo que nos gustaría que lleguéis con el tiempo a cotizar ese Darwin y veáis vuestros ingresos. Y mientras tanto, pues nosotros seguiremos aquí intentando facilitaros ese acceso a capital, intentar facilitaros la evolución dentro de este movimiento de traders que poco a poco vamos constituyendo todos juntos. Y bueno, aquí estamos para daros todo el soporte que podamos. Mientras tanto, si os quedáis con ganas de más, hasta el siguiente webinar, que es el día 23 de agosto, os invito a que visitéis nuestro canal de YouTube, buscando en Google DarwinX YouTube. También tenemos un programa de radio todos los jueves a las 4:30 en Capital Radio, en el que hablo pues tanto yo como los traders de la comunidad sobre temas que son relevantes para traders, que os podéis descargar también como podcast. Si buscáis la hora DarwinX en iVoox os podéis suscribir. Vamos ya por las 11.000 descargas mensuales, que es una cifra ya respetable. De hecho, el podcast creo que está entre los 20 más populares en negocios y economía en español. Nos podéis seguir en la cuenta de Twitter de DarwinX /es en español. También tenemos otra en inglés que es Darwin Exchange. Y luego, y esto
lo digo desde el interés que tengo como accionista y como fundador de DarwinX, pero os lo digo también desde el vuestro. DarwinX, por el hecho de no ser un dealer que opera contra los clientes, tiene una rentabilidad mucho menor bueno, que otros mal llamados brokers, y eso nos impide invertir en publicidad, lo que hace que más difícil o hace más dependiente el crecimiento de DarwinX y del movimiento de traders de que vosotros, si os gusta lo que os he contado hoy, pues lo compartáis con gente a la que penséis que le puede interesar en beneficio suyo, en beneficio de DarwinX, pero también en beneficio vuestro, porque cuanto más traders vengan a DarwinX, más podremos invertir en funcionalidad, y cuanto más traders haya, más y mejores traders haya, más inversores habrá, lo cual os dará mayor incentivo para crecer. Con lo cual, me gustaría recalcar eso, ¿no? Que si bien digo esto desde un punto egoísta también, porque soy uno de los accionistas de la empresa, sí que creo que está en el interés de todos que corráis la voz si esto os ha gustado, y que por supuesto nos hagáis llegar sugerencias, porque tenemos mucho que mejorar y aquí estamos para hacerlo juntos. Y dicho eso, partiendo de la base de que esto es un webinar de introducción, pues me gustaría, pues eso, contestar las dudas que os puedan quedar en estos momentos o recibir el feedback que tengáis todavía. Una pregunta que tengo aquí de Ángel es la cuestión de DarwinX Labs. ¿Cómo sabemos si estamos incluidos en vuestra inversión? Y la respuesta es: hay una cuenta de inversor DarwinX Labs que es un usuario más de DarwinX y que veréis la asignación en vuestra cuenta. De hecho, estamos cerrando la fase de pruebas y vamos a empezar a invertir bastante más fuerte a partir de ahora. Kepa me pregunta me comenta que utiliza opciones sobre índices, tanto como complemento de inversión como de cobertura, y es algo que me parece, si se sabe usar, una cosa muy, muy inteligente, Kepa. Lamentablemente, en estos momentos, la funcionalidad de gestión de riesgo gestiona solo riesgos con delta 1, o sea, solo seríamos capaces de gestionar la delta de las opciones, pero el resto de griegas no hemos invertido en la plataforma para gestionarlas. O sea, a corto plazo, la verdad es que me temo que no vamos a poder procesar acciones. La tributación en España, lo que hacemos es, me pregunta Juan Antonio, la tributación facilitamos esto, ¿cómo se llama? Un histórico para todas las operaciones, tanto agregadas para todas tus cuentas de trading como tus cuentas de inversión, y a partir de ahí, pues en función de si estás operando como persona particular o como persona jurídica, pues tendrás que consultar con tu asesor cómo tributar. En principio, la tributación por las cuentas de brokeraje es por el marginal, tengo entendido. Pero vamos, eso es algo que te puede aclarar mejor tu asesor. La sección se llama el informe fiscal. Bien, Harold, tienes una pregunta aquí sobre si para ser un Darwin tenemos que mantener el VAR por debajo del 10%. Y la respuesta es no. O sea, no voy a poder entrar en más detalle, pero el VAR que tienes en tu cuenta como trader es independiente del VAR que tienen los inversores. Lo que te pedimos es que operes con el VAR que quieras. Obviamente, yo creo que más del 20-30% es poco razonable, pero la elección es tuya. Pero, por ejemplo, si operas con un VAR del 70%, que es bastante alto, y lo mantienes estable en el 70%, no hay ningún problema para tus inversores, porque los algoritmos de gestión nuestro transforman tu estrategia en un VAR del 10% sin que tú tengas que hacer nada. O sea, la respuesta es: no tienes que mantener el VAR por debajo del 10%. Lo que es recomendable es que en el nivel que elijas lo mantengas constante. O sea, más que el nivel importa la estabilidad. Pero eso posiblemente es algo que podremos tratar en el webinar de los atributos invertibles. O un webinar de cómo gestionar tu Darwin. Me lo apunto aquí. Gracias por la sugerencia o la pregunta, porque me ha dado una idea buena. Juan Antonio me pregunta si para abrir cuenta real ahora mismo está en 500 euros y lo vamos a subir previsiblemente a 1000. Ese es el paso que vamos a dar. Me pregunta Ángel que cuál será el próximo paso en cuanto a funcionalidad. No te preocupes, Ángel, que lo iremos anunciando cuando toque. Pero hay muchas cosas que están ahí listas para salir. Aguanta esa curiosidad un poquito más.
Sí, nos pueden a todos las ganas. Pero vamos, no te preocupes que hay muchas cosas en la cocina y poco a poco las iremos introduciendo. Pues parece que nos hemos quedado ya sin preguntas. Os comunico que este webinar se ha grabado. Os llegará la grabación para que la tengáis. Y bueno, lo dicho, os agradeceríamos que nos mandéis cualquier duda que tengáis a info@darwinex.com o cualquier sugerencia de cómo hacer este webinar mejor. Y lo dicho, muy agradecidos de que un día 11 de agosto estéis aquí tantos con nosotros. Es un placer y nada, seguiremos trabajando y duro con ese movimiento que juntos lo conseguiremos. Un abrazo a todos y hasta el próximo.